Hoy en Gerentes 360, fraudes y los desafíos al inactivar los usuarios de los sistemas empresariales. SpaceX gana multimillonario contrato de la NASA para ir a Europa a la luna de Júpiter. Y ministros del G20 no llegan a un acuerdo sobre una redacción frente al cambio climático. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy, lunes 26 de julio de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en facebook.com/gerentes360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gerentes 360. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Andrés J, buenos días. Muy buenos días para todos los que nos están escuchando en este momento, hoy lunes 26 de julio del 2021, donde se encuentren por la mañana, por la tarde. Bienvenidos a este espacio de Gerentes 360. Así es, Felipe, hoy con muchas noticias. Bueno, por favor empecemos a mirar algunas de las noticias que vamos a estar mirando el día de hoy. Así es, Andrés J. Empezaremos hoy con una de las principales noticias. Los Estados Unidos estaría cerca de un default si el Congreso no aprueba en los próximos días una mayor capacidad de endeudamiento para el país. Y por el lado de SpaceX, seguimos hablando de la carrera espacial comercial. SpaceX ganó un contrato bastante jugoso con la NASA en esta oportunidad para ir a Europa, pero Europa, la luna de Júpiter. Así es. Otra noticia importante, Andrés J. En los Estados Unidos están proponiendo la creación de vacunas preventivas contra 20 potenciales virus que podrían afectar a la humanidad y así quizás prevenir las siguientes pandemias. Tema muy importante. Y tenemos un súper invitado que nos va a hablar de fraudes y los desafíos al inactivar los usuarios de los sistemas empresariales. Así es, Andrés. Así que, por favor, creo que ya estamos en momento de entrar en materia con cada una de estas noticias. Como siempre, Felipe, iniciamos con las principales noticias del momento. Así es, Andrés J. Los ministros de Energía y Medio Ambiente del grupo de los 20 países más ricos en el grupo G20 no lograron ponerse de acuerdo sobre la redacción de los compromisos claves sobre el cambio climático en su comunicado final. Dijo el viernes el ministro de Transición en Ecológica de Italia, Roberto Cingolani. Esta reunión fue una antesala a la reunión principal con los presidentes al ser realizada y va a ser realizada en el mes de octubre. En los Estados Unidos, la secretaria del Tesoro Janet Yellen instó a los legisladores a aumentar o suspender el límite de deuda de la nación lo antes posible y lo advirtió que si el Congreso no actúa antes del 2 de agosto, el Departamento del Tesoro tendría que tomar medidas extraordinarias para evitar el incumplimiento de los Estados Unidos. Por otro lado, la cantidad de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó a un máximo de 2 meses la semana pasada. Un recordatorio de que el mercado laboral está lejos de estar fuera de peligro, mientras la nación enfrenta un resurgimiento de nuevas infecciones por el COVID-19. En noticias relacionadas al COVID-19, en el Reino Unido crecen las voces de alerta debido a una eventual escasez de alimentos.
La situación pasa por restricciones de aislamiento que se han impuesto a personas que estuvieron en contacto con portadores del virus y que ha llevado a que muchos trabajadores de la cadena alimenticia en ese país deban perder varios días de trabajo. El llamado se está haciendo al gobierno nacional para que personas con las vacunas y con pruebas negativas del virus no tengan por qué aislarse y faltar al trabajo. Y el doctor Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente de los Estados Unidos y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades, está promoviendo un plan para el desarrollo de vacunas contra 20 familias de virus que podrían ser problemáticos a futuro para la humanidad. Este sería un plan costoso de unos cuantos miles de millones de dólares por año, pero que sería la mejor forma para adelantarnos a una eventual siguiente pandemia. El cohete Falcon Heavy de SpaceX de Elon Musk fue elegido por la NASA para lanzar su sonda científica que irá a Júpiter, luna de Europa, que tiene océanos líquidos que podrían albergar vida. El lanzamiento está previsto para el mes de octubre del año 2024 y el valor del contrato es de 178 millones de dólares. Por otro lado, para avanzar en la reestructuración de la compañía, Avianca logró asegurar 1.600 millones de dólares y de esta forma salir del capítulo 11 de la ley de bancarrota. Esta reestructuración se utilizaría para reemplazar el actual tramo A y se convertiría en un financiamiento de salida de 7 años al momento en el que la compañía emerja del capítulo 11. La aerolínea Volaris pretende expandir su operación en Sudamérica, iniciando operaciones en Colombia a partir del cuarto trimestre de este año. Las acciones de Volaris subieron la semana pasada a un máximo histórico de 44,77 pesos mexicanos, gracias a mayores ventas impulsadas por su estrategia de ofrecer menores precios que sus rivales competidores. En noticias de América Latina, México y Estados Unidos siguen sin lograr acuerdo a una diferencia que tienen en su tratado comercial. La disputa tiene que ver con la interpretación de los porcentajes que llevan a que un vehículo sea considerado proveniente de los 3 países del tratado, incluyendo al tercer firmante que es Canadá, para no pagar impuestos. De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en países desarrollados la brecha digital entre zonas urbanas y rurales es tan solo del 5%, y en los países en vía de desarrollo esta cifra es del 30%. En América Latina el acceso a Internet en zonas rurales es alrededor del 40%, aunque en muchos países esta cifra es menor. En un análisis realizado por Picodi y la Agencia Internacional de Energía, la IEA, se conocieron los lugares donde fue más costosa la gasolina en 2020. El galón más económico se consigue en Venezuela y el año pasado el país de la región en donde más aumentó el valor fue en Argentina. Colombia y Ecuador tuvieron una ligera reducción de los precios frente a 2019. En noticias de los mercados accionarios, la semana inicia con la mayoría de los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía a la baja, y en Europa, la jornada del lunes inicia con resultados mixtos. El premercado en Estados Unidos inicia a la alza. Además, la mayoría de criptomonedas han tenido un importante aumento debido a un anuncio de trabajo en el que Amazon busca un líder de productos de blockchain y moneda digital. Esta semana, en la noticia diferente y positiva, recogemos un reportaje del New York Times sobre la historia de 2 osos grizzly que son hermanos huérfanos después de que su madre fue muerta por un disparo. Estos 2 osos, por su corta edad, fueron llevados a una reserva que los cuidará hasta que sean lo suficientemente grandes para volver a la vida silvestre, lo que se dará en la primavera del próximo año. Lo interesante de esta noticia es que cuando sean liberados, estos osos llevarán unos rastreadores que funcionarán por años, cuyo objetivo es determinar si vale la pena rescatar a osos que han vivido situaciones como esta y después devolverlos a la vida salvaje. En otras palabras, si después de vivir en cautiverio, realmente estos osos grizzly son capaces de vivir en la naturaleza, pues es algo, Felipe, que hasta el momento realmente se desconoce, no hay mayores estudios sobre el tema. Me pareció bastante interesante esta noticia, una noticia bonita. Y más hoy por hoy que estamos
un mundo completamente animalista, de medio ambiente, etcétera, etcétera, pues el tema de la naturaleza y el tema de los animales se vuelve completamente fundamental y llama la atención esto. Entonces, estoy de acuerdo que esto no puede dejar de ser relevante e importante. Así es, y si quieren conocer más noticias del día, incluso de hoy lunes, los invitamos a que por favor nos busquen en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360. De hecho, nos pueden buscar en las principales plataformas de podcast, incluyendo la de Spotify, la de Amazon Music, la de Apple Music, como Gerentes 360. Y en estos días, porque en el podcast que lo publicamos de lunes a sábado también hablamos de deporte, de entretenimiento, estamos hablando de los principales resultados de los Juegos Olímpicos. Así que ya saben, por favor, y Felipe también para ti, para que lo busques en las plataformas de podcast como Gerentes 360. Así es, Andrés J. Ya estamos completamente afiliados y inscritos en Apple y Spotify, por lo menos por mi lado. Felipe, en las noticias, las principales noticias de esta semana, estábamos hablando contigo del tema de Avianca, del problema que está teniendo con el capítulo 11, que no es una noticia nueva. Y por tu experiencia en el tema, quería pues, aprovechar para que habláramos un poco sobre qué es este tema de las aerolíneas y por qué pareciera que las aerolíneas grandes de América Latina están teniendo tantos problemas. Las aerolíneas grandes y tradicionales de toda la vida de América Latina están teniendo tantos problemas y a la vez las de Estados Unidos grandes no lo están teniendo y han aparecido un pocotón de aerolíneas pequeñas, low cost, no son tan nuevas, hay unas que sí, otras que no, que le van a hacer competencia a estas aerolíneas grandes. Me estoy refiriendo en particular a Avianca y a los señores de LATAM. Entonces, para que nos cuentes un poquito de esta historia, qué es lo que hay detrás de esto. Así es, Andrés J. Básicamente, digamos, esas ventajas que puedan tener, digamos, desde el punto de vista de recuperación de las aerolíneas grandes versus de países desarrollados, como es claramente las aerolíneas norteamericanas versus las aerolíneas que operan en Latinoamérica y específicamente en Sudamérica, uno de los factores que indudablemente afectan es, Felipe, no. Estaba muy bien la en un conexión, momento otras nos dado, está. ayuda a frenar. Felipe, otras nos está fallando la conexión. Ay, qué cosa Ok. esta conexión. Esta conexión te perdimos, pero bueno, esperemos a ver si podemos continuar. Te pido que te regreses como 20 segundos para que nos vuelvas a explicar a qué se debe esta situación. Claro que sí, les estaba comentando que la capacidad, digamos, de respuesta de los entes que regulan la operación aeronáutica en los países, pues muchas veces difiere, digamos, de los países no desarrollados. Y esto se vuelve un factor que en un momento dado ayuda a que el grado de recuperación de las aerolíneas sea mucho más lenta. No podemos comparar la infraestructura y la capacidad de respuesta que pueda tener la FAA, la Federal Aviation Administration, versus, digamos, nuestro ente nacional, como es, por ejemplo, la aeronáutica civil. Esto en un momento dado lo que hace es que eh, eh, disminuye y en tiempo la capacidad de recuperación. Entonces esto también hace que las aerolíneas pues se demoren en sus procesos de usufructuar rutas regionales, como lo puede estar pasando ahorita con las aerolíneas de low cost o bajo costo, que están empezando a explorar y están empezando a expandirse en las rutas que consideran que tienen un potencial de crecimiento muy alto. Entonces esto puede ser uno de los factores que ayudan a que en un momento dado pues los resultados financieros no se vean tan de forma inmediata y se demoren un poco en darse. Por eso digamos que la recuperación de las grandes aerolíneas, que además pues por su capacidad pues tienen cobertura regional, se vean los resultados mucho más rápido en el corto plazo. Básicamente es eso. Bueno, Felipe, y algo interesante, ¿qué fue lo que pasó hasta donde tú sabes? ¿Por qué Avianca, por qué LATAM están en una situación tan complicada? Y las aerolíneas de Estados Unidos que habríamos pensado que están en situación peor porque eran mucho más grandes y que no han recuperado todavía rutas, todavía no tienen las rutas con Europa, con Canadá todavía está muy limitado. ¿Por qué a ellas sí les está yendo ya como bien y están produciendo utilidades?
Por lo que te comentaba, la recuperación de las aerolíneas, sobre todo en rutas de largo alcance, pues ahorita está completamente minado y están empezando a volver a analizar cuáles son aquellas rutas que les son rentables y están completamente concentradas en atender los mercados nacionales. Entonces, si hablamos específicamente en los Estados Unidos, estas grandes aerolíneas como Delta, como United, están claramente enfocadas en las operaciones regionales, las están potencializando, están haciendo inclusive ya acuerdos de pedido y de modernización de esas flotas con aviones que atienden rutas de corto plazo, naturalmente con unos costos operacionales muchísimo más favorables, y esto hace naturalmente que los resultados desde el punto de vista financiero sean mucho más óptimos. Entonces están concentrados en eso. Por eso vemos también que ahorita en Sudamérica estas grandes aerolíneas están empezando a mirar cómo entrar estos servicios de low cost en estas rutas regionales donde por la situación económica de las grandes aerolíneas pues han dejado de atender estas rutas. Entonces se vuelven absolutamente oportunidades y estamos viviendo un momento interesantísimo, y específicamente también ahora en Colombia estamos viviendo un momento muy interesante de cómo vamos a tener a disposición la servicio de por lo menos de 4 a 6 aerolíneas de bajo costo. Bueno, un tema muy interesante y rápidamente, Felipe, para cerrar. ¿Cuál es el futuro a mediano y largo plazo para Avianca y para Latam? Pues mira, Andrés J., lo que yo estoy viendo es que indudablemente Avianca está haciendo todo su esfuerzo para salir adelante, ya se está evidenciando claramente con la obtención de un préstamo gigantesco que tuvo de 1.600 millones de dólares para poder salir de esa ley de bancarrota del capítulo 11. Naturalmente va a seguir siendo una aerolínea insignia no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, un referente dentro del sector aeronáutico, y indudablemente tendrá operacionales, una cantidad de ajustes desde el punto de vista personal para volver a entrar en la nueva dinámica del sector aeronáutico después, llamémoslo entre comillas, de esta época de post-pandemia. Bueno, un tema muy interesante, Felipe. Qué lástima que la conexión de internet está como así otra vez. Pero bueno, te Un poquito agradezco de falla. por la información y bueno, aprovechando que Felipe sabe mucho del sector aeronáutico, este tipo de temas los estaremos abordando con cierta frecuencia aquí en Gerentes 360. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa, y no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Para la entrevista de esta semana tenemos un gran invitado que va a traer en este momento a pantalla. Nos está acompañando precisamente Nelson Camargo. Nelson es ingeniero de sistemas, experto en gestión de riesgos de tecnología de la información, seguridad de la información e innovación. Él además es especialista en auditoría de sistemas y seguridad y cuenta con certificaciones internacionales en la gestión y control de tecnologías de la información. Hoy estaremos hablando con Nelson de fraudes y los desafíos al inactivar los usuarios de los sistemas empresariales. Así es, aquí estamos pues para acompañarlos y la idea es poder explicarles en gran medida
este tema tan importante. Vale. Felipe te va a hacer la primera pregunta. Gracias, Nelson. Felipe, tienes el micrófono en silencio ya. Ahora sí. Ok, Nelson, muchas gracias por compartir este espacio aquí en Gerentes 360. Una primera pregunta que te quisiéramos Gracias, hacer José. es, digamos, para quienes no conocemos mucho sobre sistemas de información, ¿qué es la inactivación de los usuarios y cuál es la problemática detrás de esto? Listo. Básicamente para la gran empresa, Felipe, como para contextualizar, tenemos que entender algo y es que hoy día eh, es muy difícil poder vivir o poder decir que una empresa opera sin sistemas de información. Esa es como la primera connotación. Hoy día todas las empresas tienen sistemas de información que soportan sus procesos de negocio y sus estrategias. Eh, Dos, a medida que las empresas son más grandes o más complejas, ¿sí? En su operación, pueden llegar a tener muchos sistemas de información que soporten sus negocios. Podemos hablar, conozco empresas que tienen 30, 40, 50, 80, 100 aplicativos o sistemas de información que están operando en distintas áreas de negocio o diferentes procesos de negocio y que de una u otra forma representan riesgo para la empresa. Unos más que otras, unas aplicaciones más que otras, ¿sí? Eh, pero cuando decimos el problema de inactivación de usuarios, eh, eh, lo que queremos o la problemática que estamos viendo desde el punto de vista de posibles fraudes que se puedan dar en los sistemas de información, posibles riesgos de credibilidad de la empresa, posibles robos de información, posibles multas y sanciones, está relacionado con esos usuarios que se inactivan, perdón, que se van de la compañía, se retiraron, eh, y que los usuarios, las cuentas de usuarios, llámese Felipe, cuenta de usuario de Felipe, queda relacionada en los X sistemas donde Felipe interactuaba. ¿Qué pasa con eso? El dejarlo activo abre una brecha a nivel de seguridad que permite que esos usuarios sean utilizados para acciones no autorizadas, es decir, generación de transacciones, autorizaciones, pagos, modificación de parámetros, cambios de cálculos, cambios de las funciones normales y controladas que tiene que hacer el sistema de información. En ese orden de ideas, una persona con un usuario no autorizado puede tomar control del sistema, hacer transacciones para beneficio propio de terceros y generar un fraude a nivel de organización. Desde el punto de vista de cumplimiento, todas las empresas los entes regulatorios vigilan que las empresas controlen este tipo de operaciones o de acciones y uno de los temas importantes es poder inactivar esas cuentas de usuarios de forma oportuna, es decir, en lo posible el mismo día del retiro. Esa es como la problemática en relación a lo que pasa con los usuarios. La problemática desde el punto de vista del sistema o de la empresa como tal es que con tantos sistemas de información, eh, con tantas diferencias en los nombres de usuarios, con falta de estandarización de la gestión de acceso a los usuarios, lo que normalmente pasa es que, y lo vimos en nuestras encuestas para la validación de esta problemática, es que casi que el 52% de los usuarios no se están inactivando cuando los empleados se retiran. Entonces, una empresa que tiene 15.000 empleados, métele 5.000 contratistas y todos esos tienen usuarios en los sistemas de información, eso vuelve una problemática, es una brecha de seguridad importante que tiene que ser subsanada de la mejor manera. Y hoy día lo que tienen las empresas es actividades manuales para inactivar esos usuarios, donde normalmente en las auditorías lo que uno puede ver es que es muy largo el tiempo cuando se inactiva, semanas, meses, años incluso, donde no se inactivan, y esto definitivamente genera una problemática desde la organización. Otras formas son automáticas, pero se limitan a algunos aspectos puntuales que no mitiga toda la solución o toda la problemática real de la empresa. Bueno, un tema muy complejo y
como tú dices, Nelson, es que hay organizaciones que pueden tener cientos de plataformas funcionando en simultánea. Y yo te quisiera preguntar, pues también para la gente que nos está viendo en este momento, que en su mayoría seguramente no conocen de este tema, si ese mismo riesgo existe frente a usuarios que salen de forma temporal de la organización. Por ejemplo, gente que sale de vacaciones o que pronto pide una licencia extendida. ¿Sí? Y fíjate que es parte de lo que tenemos en una solución, en nuestra solución, es que cuando una persona se va temporalmente existe el mismo riesgo. Es decir, tú te vas por una licencia de 3 meses, una licencia, tu esposa se va por una licencia de maternidad o alguna persona se va por un determinado tiempo en vacaciones. Ese usuario, digamos que no tiene responsable y también puede ser utilizado para generar fraudes o actividades no autorizadas dentro de los sistemas de información. Cuando se quiere buscar al culpable, pues el culpable está de vacaciones, entonces esa cuenta fue mal utilizada. Hay unas falencias desde el punto de vista de que se comprometió la clave del usuario y se entregó. eh, pero adicionalmente, ya después de materializar un riesgo, ya es trabajar sobre un hecho ya ocurrido. Entonces, realmente lo que deben hacer las empresas es tratar de corregir esto. ¿Por qué no lo hacen o por qué no lo controlan? Principalmente porque el tema hoy día es totalmente manual. Digamos, no se ha podido solucionar de raíz ese tema y toca manualmente, una vez que la persona se vaya, retirarlo y una vez que ingrese a la compañía, volver a activarlo. Eso representa una gestión operativa en las mesas de servicios de las empresas que obviamente genera dificultades, contratiempos, demoras que a veces se lo prefieren ahorrar, incrementando la posibilidad del riesgo. Muy bien, Nelson. Otra inquietud importante, por ejemplo, para las personas que nos están acompañando en este momento y digamos, y los que no dominan estos temas, un poco de forma sencilla, nos gustaría que nos explicaras qué sucede normalmente a nivel de sistemas tecnológicos en una organización, en una empresa, cuando un empleado o un colaborador se retira de la empresa. Ok, digamos, pongamos un caso muy, muy coloquial. Felipe se va, se retira de la empresa para la cual trabaja. Eso es un usuario. Digamos, Felipe tiene acceso a 10, a 15, a 20 sistemas de información. Cuando se va Felipe de la empresa porque lo retiraron o porque se retiró, debiera existir una notificación que alertara sobre esa situación y se pudiera entrar sistema por sistema, buscar al usuario de Felipe e inactivarlo, ¿sí? Para que cuando esa persona o otra persona no autorizada intentara acceder con esas cuentas de usuario a los sistemas, ya no puedan hacer nada, no puedan acceder a ninguna transacción, no puedan modificar absolutamente nada de los sistemas de información, teniendo en cuenta que uno de los principales riesgos es eso. Entonces, cuando eso ocurre, digamos que se mitiga el riesgo de lo que les decía de posibles fraudes o posibles robos de información y demás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Felipe se va, normalmente le notifica a recursos humanos. Recursos humanos deberían notificar a los que administran los sistemas de información. Esa primera tarea en las organizaciones falla demasiado o no se da. En el mejor de los casos, cuando se da, le llega a la gente de infraestructura de tecnología o de los que o administradores del sistema para que hagan las inactivaciones correspondientes. En muchas situaciones, si bien le reportaron, ahí tampoco se da o se inactiva oportunamente estos usuarios, pues puede que la tarea quede mal hecha. Adicionalmente a la problemática es que cuando ese usuario se va, lo reportan como Felipe, digamos. Y como Felipe, cuando yo lo voy a buscar en los sistemas, muchas veces no es identificable ese usuario o ese nombre con cualquier apellido, no es identificable claramente con los nombres que se tienen en los sistemas de información. Tú en el sistema de información podrías aparecer como Felipe 360, ¿sí? Pero no apareces como tu nombre completo o tu identificación por cédula. Algunas empresas han querido ya mejorar en algunos aspectos y van hasta el controlador de dominio, que es como el sistema que gestiona los accesos principales a la red de la compañía, pero
digamos que cuando se inactiva desde ese punto, el tema queda descubierto en los usuarios que quedan activos en los sistemas. Es decir, le bloquean la entrada desde afuera a la red de la compañía, pero el usuario, si está activo en uno o varios sistemas de información, podría ser utilizado por tus compañeros o excompañeros de trabajo y hacer acciones no autorizadas sobre el sistema de información. Entonces, si eres un usuario privilegiado, aún más aumenta, digamos, el peligro o la situación de posibles fraudes en relación a esto. No sé si fui Me- claro. sí, sí, yo creo que en general se está entendiendo muy bien y quisiera preguntarte por qué las grandes empresas, por qué, y sin poner un nombre específico, una marca específica, pero por qué las grandes empresas que desarrollan software y que muchas son empresas gigantescas que tienen toda la experiencia del mundo no le han dado solución o en otras palabras, ¿por qué son estos desarrolladores de software no han identificado el problema y por qué no le han dado una solución a sus clientes empresariales? Sí, mira, es importante esa pregunta. Hay soluciones que hoy día hay en el mercado de empresas muy gigantes que abarcan, digamos, un porcentaje de esa medida, pero que no conocen, digamos, el detalle de la real problemática al interior. Por mi experiencia de más de 16 años en este tema de compliance y específicamente de auditoría, eh, tuve que lidiar muchas veces con la gestión de accesos en las empresas. Y la principal causa, uno, son costos, altos costos de una solución de este tipo. Dos, cuando se entiende realmente esta solución, se inactiva o se cubre una parte, que es la que les mencionaba ahorita de los accesos a la red, pero quedan descubiertos otros aspectos. Digamos que desde ese punto de vista, nosotros tenemos por lo menos una solución que va al fondo. Y al fondo es que logramos entender la real problemática, ¿sí?, que tiene la empresa desde el punto de vista de la inactivación y generamos esa inactivación de forma transparente y clara a nivel de un proceso. Es decir, esto no es simplemente instala una herramienta y eso es lo que han venido fallando estas grandes empresas en que creen que una simple herramienta se pone y se gestiona y le dejan el problema a la gran empresa. No, esto va desde la comprensión del modelo operativo de la gestión de acceso de la empresa, cómo se inactivan los usuarios completamente. Para cada sistema es un mundo, cada componente donde se deben inactivar los usuarios. Otro tema es la cantidad de plataformas distintas que también no ha sido posible resolver, porque unas son unas bases de datos Oracle, otras son SQL Server, otras son sistemas ERPs como un SAP, como Oracle. Eh, Cuando vamos a los sectores financieros, vemos plataformas como AS400, un lenguaje más técnico, pero es básicamente son múltiples plataformas que por debajo funcionan totalmente diferentes. Cuando estas herramientas se quieren adaptar, realmente es muy complejo poder llegar a esa solución. Por eso nosotros, dentro de nuestro proceso de innovación y desarrollo, logramos establecer una metodología clara para solucionar la problemática desde la raíz y a través de tecnologías disruptivas como RPA logramos solucionar la problemática del paso a paso como si lo hiciera un usuario como tú, como yo, siendo juicioso en la generación y la inactivación del usuario, pero lo hacemos a través de robots. Entonces, esto realmente eh, va más allá de una simple herramienta o una solución tecnológica, sino a través de una solución integral desde el punto de vista de apoyo tecnológico y apoyo consultivo, que entienda tu problemática. Cada empresa tiene un mundo diferente que hay que aprender a entender y a solucionar para poder llevarlo a la automatización. Eso es básicamente la principal razón por qué las empresas grandes, digamos, no han podido tener una solución. Y segundo, y no más importante, que normalmente en el mercado cuando tú empiezas a ver esto, o son muy expertos en tecnología o son muy expertos en compliance.
Nosotros logramos hacer una integración en Certi Compliance de expertos en gestión de tecnologías de información y expertos en compliance, que entienden la problemática del cliente desde el punto de vista de la generación o la gestión de esos riesgos y adicionalmente utilizando tecnologías disruptivas. Pues Néstor, muchas gracias por esta importantísima información, tema que tiene una relevancia creo que clarísima para nuestros suscriptores que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por tus aportes y para finalizar, ¿dónde te pueden seguir y contactar quienes quieran conocer más acerca de este tema, Nelson? Sí, mira, básicamente a través de mi correo nelson@r2.com.co y la página web www.r2.com.co es nuestra solución tecnológica de alto valor para solucionar esta problemática en las empresas y para la cual contamos con todo un grupo de expertos para ayudarles y servirles. Vale, Nelson, pues muchísimas gracias por la información. Sé que es un tema técnico complejo, que nos lo explicaste de una manera muy sencilla y que bueno, que esperamos que los empresarios, emprendedores, miembros de la alta y la media gerencia que nos acompañaron hoy en Gerentes 360 pues hayan aprendido algo de este tema. Repito, muy importante, aunque de pronto no tan fácil de entender. Muchas gracias por tu participación y esperamos que nuevamente nos acompañes aquí en Gerentes 360. Con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación y estamos en contacto. Muchas gracias. Vale, que estés bien, hasta luego. Hasta luego. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, Felipe, varias noticias bien interesantes para estar pendientes en esta semana. Así es, Andrés J. Miércoles estamos pendientes de una reunión que va a culminar de 2 días de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y el viernes se conocerá el resultado del Producto Interno Bruto en la Unión Europea. Así es, esta semana también varias empresas del sector tecnológico en los Estados Unidos darán a conocer sus últimos resultados, incluyendo a Tesla, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet, empresa matriz de Google y Microsoft. Bueno, y como siempre recogemos esas festividades, algunas un poquito más serias que otras. Hoy es el Día de los Tíos, el miércoles se celebra el Día de la Independencia en Perú y ese día la posesión del nuevo presidente del país, Pedro Castillo. El viernes es el Día de la Amistad y el domingo es el Día de la Telaraña Mundial, el WWW, perdón, y el día, este sí es serio, el Día del Cáncer de Pulmón. Así es, mañana es el día de los dedos de pollo, el chicken fingers, y del whisky escocés. El miércoles es el día de la malteada de chocolate, el jueves es el día del perro caliente con chili, el día internacional de las alitas de pollo y el día de la lasaña. Y el viernes es el día del cheesecake o de la torta de queso. Así que para todos los gustos, Andrés J, como siempre, aquí los días para que cada uno celebre de acuerdo con lo que se identifica. Así es, bastante simpáticos algunos de esos días. Bueno, Felipe, entonces ahora, ya para ir cerrando nuestro programa, les vamos a traer un pequeño anticipo
de la invitada que vamos a tener la próxima semana. Soy Lina Tangarife y quiero invitarte para que nos acompañes el próximo 2 de agosto del 2021 en Gerentes 360. Soy politóloga de la Universidad de los Andes, soy gerente y socia de Asahi Consultores y vamos a estar hablando sobre empresas sociales, sobre cómo generar impacto, sobre cómo liderar equipos en diferentes regiones del mundo y sobre cómo potenciar desde el rol de empresarios para poder hacer bien también, sin mirar a quién, y haciéndolo bien sobre todo. Puedes seguirnos en www.gerentes360.com. Vamos a estar desde las 8 a.m. hora Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora central de Estados Unidos. No te lo pierdas y nos vemos en vivo. Bueno, Felipe, una invitación bastante interesante, un tema diferente, un tema bastante bonito, diría yo, si me permites la expresión. Entonces la invitación es para que, bueno, todos los que nos están viendo en este momento, nos están escuchando, nos acompañen el próximo lunes 2 de agosto, donde vamos a estar hablando, bueno, de por qué ser parte de una empresa social. Así que, Felipe, por favor, reserva tu calendario. Claro que sí, Andrés J. Y como siempre en Gerentes 360, temas muy puntuales, temas muy interesantes y temas de vanguardia. Muchas gracias. Así será. Ya estamos ponchados en la agenda. Bueno, ahora sí, Felipe, para el cierre formal, queremos finalizar este episodio de Gerentes 360, del videoblog Gerentes 360, como lo hacemos siempre, y es recordándote que en las notas del episodio vas a encontrar información acerca de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites, pues esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com, así como a invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, en www.gerentes360.com vas a encontrar este video editado y mejorado. Además, en un par de horas, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, Ed Radio, Stitcher y Podcast Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360. Y en esos mismos directorios que acaba de mencionar Felipe, vas a encontrar nuestra versión de podcast que lo publicamos de lunes a sábado en horas de la mañana de América con un nuevo episodio. Nos puedes buscar también como Gerentes 360 y entre otros temas abordamos noticias del día, de los negocios, de las inversiones, del deporte. En estos días estamos hablando de los olímpicos, del entretenimiento y mucho más. Entonces te invitamos a que lo escuches, a que te suscribas para que comiences muy bien informado o muy bien informada tu día. Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes360, todo pegado, en Facebook, Twitter y gerentes.360 en Instagram. O nos puedes escribir al email hola@gerentes360.com. Y a mí me puedes escribir al correo electrónico felipehDEA@gmail.com. Por mi lado, podemos estar conectados por redes sociales en todas mis cuentas. Yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez, sin tildes y todo pegado. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 2 de agosto de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de Estados Unidos a través de www.gerentes360.com o nuestra página de Facebook, facebook.com/gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!